¿qué pasa si quiero aprender a programar mi app? Por supuesto se puede hacer. Y también hay ventajas y desventajas. Eso lo podemos decir como el C-Code o el C-Código. En este caso no es tanto una plataforma web, sino ya intervienen otros conceptos. Pero en general podemos decir que tenemos 4 formas de hacer aplicaciones: de forma nativa, híbridas, aplicaciones web progresivas o PWA, también como se les conoce, y aplicaciones próximas a nativas. Ya veremos de qué se trata cada una, así como sus pros y sus contras. Empezamos con aplicaciones nativas. Bueno, esto es sencillo. Una app nativa es la que se desarrolla para que funcione con el lenguaje base del sistema donde va a estar instalada. En el caso de Android puedes utilizar Android Studio, que es como su entorno de desarrollo donde puedes crear aplicaciones para Android, o Xcode para el caso de iOS. Ahí vas a poder programar, simular y todo lo que tenga que ver en iOS y su programación lo vas a poder hacer ahí sin problema. Y por supuesto, esto también te ofrece ventajas. Una app que es nativa prácticamente fue hecha para vivir en su ambiente. Es una app que está hecha para estar en su casa, en su sistema. Entonces, por ende, su rendimiento es superior al del otro tipo de aplicaciones. No siempre, porque también depende de cómo la hagas, pero en general su rendimiento es mejor. Además de que al programar nativamente puedes aprovechar nuevo software y hardware. Por ejemplo, el reconocimiento de huella dactilar cuando se lanza al mercado, si tú ya tuvieras experiencia en desarrollo de aplicaciones, en el momento que se lanza esa función, ese software y ese hardware, como programador nativo ya puedes usarlo en tus apps, al menos en una versión beta, por ejemplo. Pero tienes como que ese acceso anticipado a ese tipo de nuevas opciones que ofrece cada sistema. Pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, se habló de Android Studio y de Xcode. Para empezar, son dos programas diferentes, por lo tanto son dos lenguajes diferentes, porque son dos sistemas que, como lo adivinaron, son diferentes. Por lo mismo, si tú te aventuras a aprender a programar de forma nativa, debes tomar en cuenta que debes aprender dos formas de hacerlo, una para Android y otra para iOS. Y en experiencia de las personas que han programado para ambas plataformas saben que no hay mucha compatibilidad en los lenguajes, es decir, tu conocimiento sí lo puedes reutilizar, pero las palabras cambian, la sintaxis cambia, entonces tienes que volver a aprender prácticamente a programar desde cero, lo cual lleva a la siguiente desventaja, que es el tiempo. Al ser dos opciones, entonces tienes que aprender dos partes. Y la otra es el equipo de cómputo. ¿Y por qué? Para empezar, desde que tengas que hacer aplicaciones por tu cuenta programadas, quiere decir que ya tienes que usar un equipo de cómputo que sea compatible con los entornos de desarrollo, que tenga la suficiente memoria, que tenga la suficiente capacidad de procesar lo que vas a hacer. Y algo muy particular que pasa con las aplicaciones de iOS es que tú las vas a poder subir a la tienda de App Store, pero siempre y cuando sea con un equipo Apple. Entonces, si no tienes un equipo Apple, va a ser un poco complicado que subas tus apps. Hay algunas alternativas, pero en general lo recomendable es que sea directo desde un equipo Mac. Entonces ya desde ahí hay que considerar la compra de un nuevo equipo. Pero entonces, ¿cuándo hay que aprender a desarrollar de forma nativa? La primera es que si tú, lejos de que quieras solo hacer tu aplicación, te gustaría trabajar de esto, de hacer apps, y te gustaría especializarte en alguno de los dos sistemas, pues sí, empezar a aprender alguno de ellos de forma nativa pues te va a ayudar mucho, porque pues ya vas a saber programar para cada sistema y la verdad son trabajos bien pagados. Y de forma análoga pues es como desarrollo personal, ya que aunque las aplicaciones nativas son bien pagadas, por lo mismo, si tú eres programador pues te van a pagar bien, pero si tú mandas a hacer a una aplicación nativa te van a cobrar mucho. Pero después vienen las aplicaciones híbridas, y son apps que con un mismo código se pueden generar archivos compatibles para cada sistema iOS y Android. El funcionamiento de este tipo de apps es similar al de una página web. Con un mismo código tú puedes crear una app para cada sistema. Ya desde ahí ya vemos una ventaja a diferencia de los nativos,
ya que no va a ser necesario aprender dos lenguajes, sino con uno va a ser más que suficiente. Aquí un exponente de este tipo de aplicaciones es Ionic. Es Ionic. ¿Cuáles son las ventajas de las aplicaciones híbridas? Bueno, costo, tiempo y conocimiento. Costo, son más baratas de mandar a hacer. El tiempo se dice que, a diferencia de, en comparación más bien de una app nativa en programación y una app híbrida, es mucho más rápido la híbrida. El código se puede generar de una manera más rápida y se puede reciclar el conocimiento. Si tú ya sabes programar páginas web, aprender a hacer aplicaciones híbridas puede ser más sencillo porque prácticamente se utilizan las mismas herramientas. Pero ¿cuáles son las desventajas? Paqueterías y lenguaje de programación. En el caso de la paquetería, como lo vimos en la forma nativa, cuando sale una nueva función, tú de antemano puedes acceder a ella. Incluso cuando sale una nueva versión del sistema operativo, tú puedes acceder a esas funciones con una app nativa. Pero en el caso de una híbrida, dependes de paqueterías. Es decir, hay personas que se dedican a hacer paquetes para que tu app pueda aprovechar los nuevos recursos que ofrecen los sistemas. Pero si una persona no ha dedicado tiempo a hacer ese paquete, por ejemplo en el caso del Touch ID, si alguien no lo hizo, entonces tú no lo puedes utilizar, o al menos que tú seas la persona que lo va a hacer. De otro modo, no va a ser una tecnología a la que tengas acceso, o más bien que tu app no va a tener acceso a ese tipo de tecnologías hasta que alguien haga el paquete correspondiente. Se coloca como desventaja también el lenguaje de programación. Y es que si estás aprendiendo o quieres aprender, al final de cuentas te va a costar, porque aunque sea solo un lenguaje, pues vas a tener que aprender HTML, JavaScript, entonces sí puede ser un largo camino. No imposible, por supuesto, hay muchas personas que ya lo dominan, pero cuando estamos iniciando sí puede ser muy complejo. Cuando utilizamos una app híbrida, se puede decir que cuando estamos haciendo una app por nuestra cuenta y tenemos poco presupuesto, tal vez nosotros en lugar de aprender a programar decimos, no, pues bueno, mejor que alguien la haga, es barata. Es más barata, por supuesto, que una app nativa. Y por lo mismo que habíamos dicho que el tiempo de desarrollo, el tipo de programación es más rápido, entonces esta app te la pueden crear en el menor tiempo posible. Luego vamos con las aplicaciones web progresivas o PWA. Son aplicaciones web diseñadas para ofrecer al usuario una experiencia móvil. Este tipo de apps no se suben a las tiendas. Bueno, es una ventaja que veremos más adelante, precisamente porque son como sitios web, pero adaptados para que funcionen en un teléfono. Aunque cabe señalar que hay páginas web que son responsivas, es decir, se adaptan y aprovechan el tamaño de la pantalla que están utilizando para verse bien. Pero una página web responsiva no es una PWA. En esta parte encontramos de nuevo Ionic. Con Ionic también podemos hacer estas PWA. Las ventajas, pues están en el conocimiento previo porque se programan de forma parecida a las híbridas. Y una de las grandes ventajas es que no hay necesidad de publicarla en la tienda. Esto va un poquito más. ¿Cuáles son las desventajas? Incompatibilidad. Con el sistema iOS puede tener un poco de falla o puede tener un desempeño no tan bueno como con Android. Entonces hay cierta incompatibilidad con los sistemas. Y aparece de nuevo el lenguaje de programación porque al final de cuentas es aprender lo mismo que para una híbrida. Entonces si lo querías evitar, pues no. Sí, también si quieres hacer una app de este tipo, pues también tienes que aprender ese tipo de lenguajes. Entonces, ¿cuándo usamos una PWA? Personalmente yo diría que cuando tú tienes un sitio web, cuando ya tienes algo más establecido y quieres ofrecer una buena experiencia de uso en los teléfonos, hagas una PWA para que tu sitio web tenga una buena presencia en los teléfonos y ofrezca una buena experiencia de uso.